Bueno, espero que sí me escuchen. Bienvenidos pues a una sesión más de este ciclo de conferencias y pláticas de divulgación que se enmarcan pues dentro de la celebración, ¿no?, del 60 aniversario de la Facultad de Ciencias Marinas. Y precisamente pues quisiera unirme también yo pues a esta felicitación, ¿no?, en general a todas aquellas personas que forman parte y han formado parte pues de la facultad, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre el evento del Dancitú, que fue la primera perturbación del ciclo del carbono durante el Paleógeno, y bueno, vamos a ver qué tanto sabemos al respecto, ¿no? Para los que no me conozcan, pues mi nombre es Gabriela de Jesús Arreín Rodríguez, trabajo aquí pues en la Facultad de Ciencias Marinas, en el área de Geología, y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a hablar propiamente de lo que es el evento de Dancitú, pues primero tenemos que recordar un poco qué es el ciclo del carbono y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo llegamos hasta lo que es el evento Dancitú, ¿ok? Ya sabemos que en la atmósfera tenemos dióxido de carbono, el cual es consumido por los productores primarios y bueno, estos convierten ese dióxido de carbono pues en moléculas orgánicas que luego pues van a ser transferidas a otros organismos pues a través de la cadena trófica, ¿no? Y parte de este carbono es liberado nuevamente al sistema pues a través de la respiración. Pero además, cuando estos organismos mueren, pueden ser enterrados, por ejemplo, en la parte, cuando estamos hablando en la parte terrestre, quedan enterrados y ahí se almacena el carbono, o bien en la parte marina, puede ser que los organismos que construyen su conchita de carbonato de calcio también al morir se van al fondo y después de un largo proceso de diagénesis y demás, entonces estas conchitas pues se van a convertir en lo que es la roca caliza, ¿no?, propiamente. Entonces esto representa también un gran almacén de este carbono. Pero bueno, también por procesos geológicos como la erupción volcánica, este carbono puede ser nuevamente liberado pues al sistema, ¿no? Y además también la acción del hombre llega a influenciar y a proporcionar nuevamente, a devolver el carbono al sistema. Precisamente en esta gráfica lo que tenemos es, por un lado, aquí la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años. Y vemos cómo a partir de lo que sería la revolución industrial, esta concentración del dióxido de carbono aumenta de manera acelerada. Es verdad que, como decíamos, hay procesos que nos capturan este carbono, pero bueno, la velocidad a la que esto ocurre no es ni mucho menos comparable a la velocidad con que esto se está liberando. Entonces, aquí es importante entender que esta gran concentración de dióxido de carbono en la atmósfera lo que está haciendo es potencializar el efecto invernadero que tenemos. Ya sabemos, por ejemplo, que bueno, el sol nos irradia calor y parte de esto es absorbido por la Tierra, ¿no? Otra parte tiende pues a ser liberado nuevamente pues al espacio, pero si tenemos la presencia de gases invernadero como podría ser el dióxido de carbono, pues este queda atrapado, o sea, el calor queda atrapado en la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este gráfico tenemos, por ejemplo, aquí condiciones normales o naturales del efecto invernadero, que el dióxido de carbono pues nos está manteniendo un poco de calor aquí pues dentro en el planeta, pero si tenemos como mucha más concentración de este dióxido de carbono, que serían estas nubecitas en verde color más fuerte, entonces sería todavía más la cantidad de calor que se está quedando almacenado y pues esto genera un aumento de temperatura a nivel global y pues bueno, se nos desarrolla toda nuestra problemática que ya sabemos perfectamente que trae consigo pues el calentamiento, ¿no?, en general. Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta que nos podemos apoyar del registro geológico para estudiar entonces
eventos o sucesos que tengan características semejantes para entonces de esta manera poder entender cuáles podrían ser las consecuencias que tenemos o que podríamos tener con las condiciones que estamos viviendo actualmente y de esta manera poder hacer proyecciones a futuro. Y partiendo precisamente de esta idea, uno de los intervalos de tiempo que más interés ha generado, ha sido muy estudiado en los últimos tiempos, ha sido precisamente el Paleógeno, debido pues precisamente a su gran variabilidad climática que ha presentado, ¿no? Por un lado, tenemos que el Paleógeno empieza con temperaturas elevadas, las cuales además van incrementando poco a poco, hasta llegar a lo que es conocido como el óptimo climático del Eoceno inicial. A partir de ahí, las temperaturas empiezan a descender nuevamente de manera gradual, hasta llegar al límite Eoceno-Oligoceno, que es cuando empieza ya propiamente el desarrollo formal de lo que serían los casquetes polares. Pero además no es nada más esta variabilidad a largo plazo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de bastantes millones de años, sino que también gracias a que justo en el límite Paleoceno-Eoceno se empezaron a dar cuenta que ocurría una gran extinción de foraminíferos bentónicos, entonces los investigadores empezaron a buscar, bueno, cuál era la causa, ¿no?, de esta gran extinción, sobre todo porque llamaba mucho la atención, puesto que estos organismos son muy resistentes y de hecho pues habían sobrevivido otras crisis ambientales que había habido a nivel global, y sin embargo pues llegó un momento en el que veían que, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Y a qué se debe y demás? Empezaron a hacer bastantes estudios y de esta manera se llegó a identificar la ocurrencia de un evento de calentamiento extremo que finalmente pues se le conoció como máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PTM, pues por sus siglas en inglés, ¿no? La cuestión es que este calentamiento, que es justo esta rayita que tenemos aquí, ya estaba sobrepuesto en una fase que ya de por sí era cálida, ¿no? Sin embargo, después, por ahí del 2000, empezaron a sospechar que quizás este evento, el PTM, no era único, ¿no? Y esto también se debió gracias precisamente a los foraminíferos bentónicos, porque, por ejemplo, aquí, en este nivel tenemos un aumento muy marcado en la abundancia relativa de Aragonia aragonensis, que es una especie que ya ahora se le ha considerado como una especie marcadora de eventos hipertermales. Y aquí tenemos los isótopos de carbono y de oxígeno. Vemos cómo hay una pequeña excursión, ¿no? Un cambio, digamos, hacia valores un poco más negativos en ambos casos, que es lo que nos está marcando el evento, ¿no? Pero además, pues reconocieron que algunos millones de años después vuelve a ocurrir un aumento en la abundancia de esta especie y se alcanza a intuir una excursión también ligera en los isótopos, ¿no? Entonces, es en este momento cuando ya propiamente se empieza a manejar el concepto de evento hipertermal como tal, ¿ok? Que entendemos como eventos hipertermales aquellos intervalos de corto tiempo, claro, hablando en tiempos geológicos, ¿no? Que están caracterizados por temperaturas extremas y que están asociados a perturbaciones del ciclo del carbono. Entonces, ya para el 2003 más o menos, es que Kremer y colaboradores hacen un estudio enfocado únicamente pues, en analizar como estas tendencias de los isótopos de carbono y reconocen una serie de excursiones que posteriormente ya en estudios, por ejemplo de Sacos y demás, ya lo reconocen propiamente como eventos hipertermales. Y entonces se enfocan en estudiar, por ejemplo, la ciclicidad que tienen estas excursiones, las causas y demás. Ya más recientemente, el año pasado, se llevó a cabo un estudio en donde hicieron una recopilación a bastante
con bastante resolución, tanto de isótopos de oxígeno como de carbono en el Atlántico y en el Pacífico, y encontraron entonces, o pudieron más bien reconocer, todos aquellos eventos hipertermales, que son las barras que tenemos aquí en color gris, que habían sido identificados en diversas zonas hasta el momento. Entonces, esto es lo más exacto, lo más detallado que se tiene hasta el momento, son de todos los eventos. Y bueno, estos eventos comparten ciertas características en común, ¿no? Por ejemplo, ya mencionábamos esta excursión de los isótopos de oxígeno, que es precisamente lo que nos está poniendo en evidencia el aumento de temperatura. También tenemos lo que es la excursión negativa de los isótopos de carbono, que nos están indicando esta adición de carbono isotópicamente ligero al sistema. También se caracterizan por la presencia de disolución del carbonato de calcio y por una perturbación del ciclo hidrológico, que a su vez está asociado pues con una mayor erosión continental. Y también en muchos de estos eventos hipertermales pues se han reconocido diversas perturbaciones bióticas, sobre todo pues en el de mayor magnitud, que ya sabemos pues que es el PTM. ¿Okay? Y entonces, de todos estos eventos, aquí es que encontramos el Dancy-2, que como ya mencionábamos pues en el título de la charla, no es el primero del Paleógeno. Fíjense que aquí está muy cerquita de lo que sería el límite Cretácico-Paleógeno. Exactamente ocurre a 160.000 años después de este límite, que también es un límite crítico para la vida en el planeta. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es en donde nos vamos a enfocar, ¿no? En este evento. Y si bien ya mencionábamos justo ahorita que en general pues estos eventos tienen ciertas características en común, sí que es importante estudiar de manera individual estos eventos, pues porque nos pueden dar más información, más detalle, y esto nos permite ampliar el panorama y poder tener diversos escenarios, ¿no? Entonces, para ello, pues entonces es que recientemente pues nos hemos centrado precisamente en el Dancy-2, ¿no? Y ahorita para esta plática vamos a utilizar bastante de la información que aporta Barnett y colaboradores con este artículo del año pasado, en donde se enfocan, entre otras cosas, en la información geoquímica que encontraron del Dancy-2. ¿Okay? Y precisamente pues con esta información que estos autores aportan, podemos encontrar cuáles son las semejanzas y diferencias del Dancy-2 con otros eventos hipertermales. Por ejemplo, por este lado tenemos que también observamos en coincidencia con otros eventos que el Dancy-2 tiene excursiones negativas en los isótopos tanto de carbono como de oxígeno. Aquí tenemos los registros de todos aquellos lugares en donde ha sido identificado, ¿no? El Dancy-2, que es básicamente pues el Atlántico, y aquí una sección de Italia. Pero estos datos se refieren únicamente a aguas superficiales. ¿Okay? Luego, en relación a lo que son los isótopos de carbono, tenemos que el Dancy-2 presenta una duración más corta y rápida recuperación. Si nos fijamos aquí, ya luego volvemos a valores semejantes al intervalo previo al evento, y esto pues podríamos llamarle que es una diferencia con el PTM, pero a su vez esta duración y esta recuperación se asemeja a la de otros eventos hipertermales de menor magnitud. ¿Okay? Ahora, por otro lado, observamos que gracias a estos proxies se ha identificado un incremento en el contenido de arcilla, por ejemplo aquí a partir de esta intensidad del hierro, y estos bajos porcentajes de la fracción gruesa también sugieren un descenso en el carbonato de calcio, pero como más adelante vamos a ver, bueno, estos dos índices o proxies más bien, pues suelen indicar precisamente esta disolución, ¿no? Del carbonato. Sin embargo, esta es la parte o la evidencia que se tiene únicamente pues de información geoquímica. Falta ver qué es lo que nos dice la parte biótica para entonces realmente definir si sí tenemos disolución o no.
¿Okay? Además, otra de las semejanzas que presenta el Dan-Si-Tu con otros eventos hipertermales es que ocurre a una misma excentricidad máxima de 405.000 años. Recordemos que la excentricidad es precisamente esta característica de la órbita terrestre que a veces es más circular y a veces más elíptica. Y estos cambios en la forma de la órbita afectan precisamente en cómo están llegando la radiación del Sol pues, al planeta, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando lo tenemos más elíptico, pues bueno, va a haber más diferencia en la temperatura, vaya, que si lo tenemos más circular, ¿ok? Y aquí en esta gráfica precisamente lo que se tiene es, podemos ver cómo están marcados aquí los distintos ciclos de excentricidad y cómo coincide uno de estos picos con el Dan-Si-Tu y también con muchos de los eventos hipertermales. Ahora bien, en cuanto a las diferencias, lo que más sorprende es, por un lado, que la señal geoquímica no es global, únicamente se ha documentado en lo que es el Atlántico, tanto norte como sur, y en la región del Tetis, pero no ha sido encontrado, a pesar de que se han hecho estudios enfocados exclusivamente en esto, en el Pacífico. Y además, lo más relevante de todo es que no se tiene evidencia de calentamiento en aguas profundas. O sea, aquí tenemos los datos de isótopos de diversos lugares y no vemos esa excursión no negativa. Ahora bien, con respecto a la respuesta biótica, no hay muchos estudios sobre este evento, ¿no? Por un lado, porque aquellos estudios, los pocos que hay, que abarcan este intervalo de tiempo, tienen una baja resolución o bien están enfocados más bien en lo que sería la recuperación de los organismos tras el límite Cretácico-Paleógeno. Recuerden que hace un momento les había dicho que era un límite también crítico, ¿no? Y es que, bueno, veíamos es esto, ¿no? El límite son 160.000 años antes que el evento. Y bueno, este límite es muy conocido precisamente por esta gran extinción en masa que tenemos, en donde no únicamente desaparecen los dinosaurios, sino también un montón de otros grupos, entre ellos gran parte de los productores primarios que tenemos en el océano. Y bueno, aquí únicamente como paréntesis, seguramente pues habían escuchado ya que se tenía como bastante debate o discusión entre, bueno, qué es lo que había causado esta extinción en masa, ¿no? Si el impacto del meteorito en Chicxulub, en la zona de la península de Yucatán, o si la intensa actividad volcánica. Y este debate pues fue una cuestión que se estuvo analizando durante un montón de tiempo y precisamente apenas en este año se publicaron 2 artículos con los que ya se pone fin a este debate y se demuestra, ambos llegan a esta misma conclusión, que la única causa de esta extinción en masa fue el meteorito. No niegan que haya habido actividad volcánica porque sí la hubo, pero no coincide exactamente con el límite. ¿Okay? Esta actividad volcánica la tenemos desde antes e incluso continúa todavía durante el Paleoceno. Entonces, bueno, ya quedamos con que entonces el límite Cretácico-Paleógeno fue un momento muy crítico y entonces al estar perturbando el montón de organismos o productores primarios más bien en superficie, pues entonces todo en el océano, toda la cadena trófica, pues también se puede ver alterada, ¿no? Y no es algo que pase y ya al día siguiente está todo normal, ¿no? Entonces tuvo un largo tiempo para recuperarse y por eso es que tantos estudios que estaban enfocados en este tema, ¿no? Volviendo un poco a la parte de la respuesta biótica, digamos, del Dan-Si-Tu, observamos que en cuanto a los foraminíferos bentónicos, únicamente ha sido estudiada en la región del Gubbio
y últimamente pues que lo que habíamos estado trabajando en el sondeo el 1262 del sureste del Atlántico. Y bueno, aquí un poco podrían decir, bueno, ¿por qué en específico se hace mención de los foraminíferos bentónicos? Pues es simplemente por el hecho de que es un grupo que nos permite llevar a cabo bastante bien lo que son las reconstrucciones paleoambientales, y de esta manera pues podemos llegar a corroborar o a modificar quizás o afinar las interpretaciones que podemos obtener a partir, por ejemplo, también de los proxios geoquímicos, ¿no? Entonces, como que se complementan bastante bien, ¿no? Entonces, si analizamos de manera puntual estas dos secciones con respecto a la respuesta biótica de los foraminíferos bentónicos al evento Dance-2, encontramos que en el caso de la sección de Italia, Coccioni y colaboradores encontraron únicamente cambios menores. Lo más relevante es, bueno, un pequeño aumento en las especies aglutinadas, que esto lo suelen identificar como evidencia de disolución del carbonato de calcio durante el evento, y otra evidencia que toman para ello es que incrementó el índice de fragmentación de foraminíferos planctónicos. Por otro lado, mencionan que hay un incremento en la abundancia absoluta, pero si se fijan, aquí este incremento en la abundancia absoluta o en la densidad no coincide exactamente con el evento, sino que viene desde antes. ¿Okay? Y este aspecto, estos autores lo asocian con una recuperación de la red trófica o bien con un aumento en la eutrofización de manera general en la región. Y ahora, con respecto al otro sondeo, el que hemos estado trabajando recientemente, pues hemos encontrado que... hemos encontrado que en general dominan los taxones calcáreos, y que esto, en conjunto con la falta de evidencias de corrosión en las conchas de los foraminíferos bentónicos, nos hace darnos cuenta, que no hay una disolución del carbonato de calcio realmente, y que este bajo porcentaje de carbonato que estamos encontrando se debe más bien a esa extinción de los organismos calcificadores que tenemos precisamente en el límite KT o Cretácico Paleógeno. Estos organismos calcificadores básicamente pues se refiere a los mismos organismos de productores primarios, ¿no? Y bueno, también tenemos bajos valores en general de la tasa de acumulación de foraminíferos bentónicos, lo cual nos está sugiriendo que tenemos una reducción en la productividad del carbonato biogénico tras el límite Cretácico-Paleógeno. Estos dos pequeños picos que tenemos aquí como de aumento en esta tasa, los podemos estar asociando con aportaciones de nutrientes de distintas fuentes, que por un lado podría ser materia orgánica refractaria, pero para este caso tendríamos que observar nosotros también un aumento en la tasa de sedimentación que no lo registramos, y por otro lado puede ser que pequeñas cianobacterias vengan a representar esa fuente de materia orgánica, de nutrientes, digamos, que es lo que necesitan los foraminíferos bentónicos. Pero pues bueno, las cianobacterias no tienen partes duras que puedan ser fosilizables en el registro fósil, no vaya la redundancia. Pero sin embargo, a partir de biomarcadores orgánicos se encontró que sí hay evidencias de esta presencia de cianobacterias precisamente en este intervalo. Por otro lado, se observa que los taxones epifaunales dominan ligeramente las asociaciones en todo el intervalo estudiado, y bueno, los infaunales tampoco es como que sea muy poco su porcentaje, ¿no? Entonces, esta proporción entre ambos nos indica que estamos en condiciones mesoligotróficas, o sea, digamos aquí en medio, ¿no? Que aunque tienden a ser en general un poco más pobres en nutrientes, sí que es suficiente para sustentar los dos tipos de organismos. Por otro lado,
y algo que salta mucho a la vista, pues es estas grandes fluctuaciones que tenemos en los índices de diversidad y heterogeneidad antes del evento y durante el evento, lo cual simplemente pues nos está reflejando un gran estrés ambiental. Y en este caso, el estrés ambiental, por un lado, puede estar asociado a esa inestabilidad que hemos venido mencionando, ¿no?, de los productores primarios tras el Cretácico Paleógeno, que es lo que nos están mostrando aquí Bernaole y Monecchi con sus datos de abundancia de nanofósiles calcáreos, ¿no? Vemos cómo van disminuyendo algunas especies del Cretácico, cómo algunas sí que persisten y cómo empiezan a aparecer algunas especies ya típicas únicamente del Paleoceno. Y por otro lado, también puede ser que este estrés ambiental esté asociado al vulcanismo del Deccan, que el Deccan es una provincia ígnea que se encuentra en India y es una de las grandes provincias volcánicas que precisamente estaba activa desde el Cretácico superior y también se mantuvo activa hasta lo que sería el Paleoceno inicial, ¿no? Entonces, estas aportaciones de dióxido de carbono debido pues al vulcanismo podrían estar influenciando en un aumento en la temperatura, acidificación de las aguas o simplemente el aporte de metales tóxicos que pues bueno vendrían a obviamente pues a afectar también pues a la biota, ¿no? Por otro lado, si nos enfocamos exclusivamente en lo que son las especies de los foraminíferos bentónicos, podemos encontrar que hay algunos que nos dan una señal o una respuesta de la parte ecológica bastante clara, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hizo primero fue un análisis clúster en donde se agruparon, digamos, las especies de acuerdo a sus tendencias de abundancia, ¿no? Entonces tenemos dos clústeres principales, A y B, y estos subdivididos en dos cada uno, ¿no? Y aquí, pues bueno, es la suma de estas especies. Entonces, si nos ponemos a observarlo en detalle, vemos que hacia la parte inferior del intervalo estudiado tenemos una dominancia de especies como por ejemplo Nutalida stroempi, Avisamina subplanispira o Paralabamina lunata, que en general estas especies, que son las más abundantes del clúster A1, nos están reflejando o nos están indicando más bien que el aporte de materia orgánica era bajo e inestable durante pues esta época, ¿no? Ahora bien, un poco más hacia arriba en el tiempo, podemos ver cómo hay como un intercambio en la dominancia de las especies, ¿no? Vemos cómo va disminuyendo la abundancia del clúster A1 y cómo empieza a dominar propiamente lo que serían las especies del clúster B1, ¿ok? Que básicamente se debe a esta disminución que observamos en la abundancia de Nutalida stroempi y esa abundancia que empezamos a ver de Extensionina becariformis. Entonces, este cambio en la asociación tan marcado nos puede estar indicando, por un lado, un incremento ligero en las condiciones tróficas, o bien puede ser también que nos esté indicando un estado de saturación del carbonato de calcio mayor. ¿Esto qué implica? Que el nivel de compensación de calcita debió haber bajado, o sea, ser más profundo todavía, y eso permitió que especies como por ejemplo esta de Extensionina becariformis, que de manera general se encuentra a profundidades menores, pudiera migrar hacia aguas más profundas. Y luego observamos también que tenemos un aumento en la abundancia de Spiroplectamina spectabilis, que es durante el evento Dansitu, que es una especie aglutinada, es decir, que en vez de construir su conchita de carbonato de calcio, lo hace juntando un montón de partículas del medio y es muchas veces la presencia de taxones aglutinados se toma como una indicación de que hubo disolución del carbonato de calcio, pero en este caso en particular esta especie se ha visto que puede estar
más bien que suele agrupar partículas que son más bien de carbonato. Entonces no indica disolución y además se le considera un taxón desastre. Y esto es porque tiende a aumentar su abundancia cuando tenemos un aumento de nutrientes, aunque el resto de las condiciones ambientales no sean nada óptimas. Finalmente tenemos también lo que son como picos de abundancia de especies como tipo Bulimina kugleri o Siabrukia cretacea, que son taxones oportunistas que tienden a aumentar su abundancia cuando existe una variabilidad en los nutrientes, ¿no? Entonces precisamente pues abundan porque pues tienen esta ventaja de que les gusta esta variabilidad, ¿no?, de nutrientes, cuando a otras especies pues eso no les parece, ¿no? Ahora bien, hicimos también un análisis para ver realmente qué tan importante estaban siendo estos cambios que observamos en las asociaciones de foraminíferos bentónicos en el sondeo 1262, y este análisis pues se basó en comparaciones del coeficiente de variación durante distintos intervalos de tiempo, aplicándolo a diferentes variables que nos hablan precisamente de esta estructura de las asociaciones, ¿no? Primeramente, lo que hicimos pues fue comparar el intervalo previo al evento con el evento en sí, y observamos que únicamente 3 de estas variables son las que presentan un cambio significativo en el coeficiente de variación, y vemos que 2 de ellas nos indican un coeficiente de variación mayor en el intervalo previo al evento, lo cual nos está diciendo que hay una mayor inestabilidad en esta parte, ¿ok? Por otro lado, el siguiente intervalo de tiempo que comparamos fue aquel que se definió por el momento en el que los índices de diversidad y heterogeneidad dejan de fluctuar tanto y empiezan más bien ya a recuperarse. Y en este caso, ninguna de las variables que comparamos muestran cambios significativos en su coeficiente de variación. Finalmente, comparamos también 2 intervalos de tiempo, que estos tiempos se fueron separados dependiendo de ese cambio en las asociaciones, ¿no?, en los clústeres faunísticos, que es cuando disminuye ya propiamente el clúster A1 y cuando ya empieza a dominar el B1. Y en este caso, 4 de las variables son las que nos muestran cambios significativos en el coeficiente de variación, y en su mayoría pues vemos que son mayores los coeficientes de variación en el intervalo inferior, que como ya habíamos dicho anteriormente, esto nos sugiere mayor inestabilidad de las asociaciones de foraminíferos bentónicos y por tanto se puede traducir en una mayor inestabilidad en el ecosistema en general. Entonces, ¿qué tanto realmente sabemos del Dan-Si-Tu? Por un lado, vemos que el Dan-Si-Tu difiere de los hipertermales típicos del Paleógeno, por un lado en su señal geoquímica, porque vemos que los isótopos no nos muestran estas excursiones de manera global, ni tampoco nos las muestran en aguas profundas, ¿no? Pero también un cambio importante que observamos entre el Dan-Si-Tu y los demás hipertermales es precisamente ese impacto ecológico que observamos derivado de los eventos, ¿no? En el caso del Dan-Si-Tu vemos que no hay cambios asociados exclusivamente al Dan-Si-Tu, que es lo que estuvimos viendo ahorita durante las últimas diapositivas, ¿no? Y sin embargo, sí se observa un estrés ambiental extremo desde antes del evento del Dan-Si-Tu, y esto pues se asocia a esa reorganización que estamos teniendo de los productores primarios debido a la extinción que sufrieron tras el Cretácico Paleógeno, ¿ok? Por otro lado, sabemos ahora ya que el Dan-Si-Tu está ocurriendo a una misma frecuencia astronómica que los otros hipertermales del Paleógeno, y entonces el hecho de que estén ocurriendo a esta misma excentricidad nos está indicando que debieron haber tenido causas similares, que por un lado todavía no se llega a determinar cuál fue esta causa, o sea, todavía está en debate,
Los dos argumentos que tienen más peso, por un lado es la disociación del metano y por otro lado pues puede ser también la descomposición de carbono orgánico que se encontraba atrapado en el permafrost. Acuérdense que el permafrost es precisamente esta capa congelada de suelo que se tiene pues en los casquetes polares, ¿no? Pero pues bueno, algo que sorprende bastante es el hecho de que si se supone que tienen causas similares, ¿por qué la expresión ambiental que estamos observando en el registro geológico es tan diferente en el Dan Situ que y comparado con el resto de los hipertermales, ¿no? Entonces, en este caso, lo explicamos porque se supone que el ciclo del carbono global está funcionando de una manera distinta en el momento en el que el Dan Situ ocurrió. Y esto es precisamente por esa gran perturbación que sufrió el ciclo del carbono en el momento en el que están desapareciendo un montón de organismos calcificadores que son los que están secuestrando gran parte de este carbono, ¿no?, del sistema. Entonces, bueno, ya finalmente únicamente cabe decir como conclusiones, entonces que el evento Dan Situ no lo podemos considerar como un evento hipertermal simplemente, porque pues no se reconoce, ya habíamos dicho, globalmente, no está asociado tampoco a un aumento de temperatura en aguas profundas y tampoco se tienen evidencias claras de disolución del carbonato de calcio y además pues los foraminíferos bentónicos no están respondiendo a este evento. Entonces, si no es un evento hipertermal, simplemente se le considera un evento de perturbación del ciclo del carbono, asociado a una misma excentricidad que los demás eventos y ya está. Sin embargo, pues bueno, sí que se requiere también más trabajo para analizar esos cambios ambientales que se han encontrado en aguas superficiales y que están asociados al Dan Situ, ¿no? Esas pequeñas excursiones que veíamos en los isótopos, me refiero, por ejemplo en el Atlántico, en aguas superficiales. Pero aquí la cuestión es que precisamente puede ser que esta señal isotópica que nos está marcando estos cambios pueda estar alterada. Entonces se sugiere que si se quiere cuantificar realmente la magnitud del calentamiento superficial, si es que la hubo realmente, es utilizar pues otros proxies geoquímicos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.